Capítulo 802. Tan pronto como Keira dijo esto, Erin y Jenkins intercambiaron una mirada y luego ambos negaron con la cabeza. Keira frunció el ceño. ¿Cuál es el problema? Erin se encogió de hombros. Desde que dejamos a la familia Shout, solo nos hemos mantenido en contacto en nuestro chat grupal. Hace años que no nos vemos en persona. Miró a Jenkins. ¿Tú también? ¿No la has visto? Jenkins asintió. Erin se burló. Entonces, ¿ni siquiera la viste en persona, y solo una llamada telefónica te asustó? Jenkins le sostuvo la mirada. ¿Qué hubieras hecho? Erin hizo una pausa, se quedó en silencio por un momento. Su silencio fue suficiente para decirle a Keira que ella también habría huido. Jenkins explicó, construí un imperio en el país A, no solo, sino con un equipo que siguió expandiéndose. Cuanto más grande se hacía, más no podía controlarlo solo. Keira asintió en comprensión. Ella misma había vivido eso. Había construido su primera empresa de la nada, aunque su propio viaje había comenzado mucho antes. El primer trabajo que tuvo fue en un restaurante, sirviendo mesas, allá en la escuela secundaria. Cuando dejó a la familia Olsen, la señora Olsen le había dado algo de dinero para sobrevivir, pero papi lo tomó inmediatamente y declaró que Keira no era digna de gastar el dinero de Olsen. A partir de entonces, ella había estado sola. Empezó con un trabajo de verano en ese restaurante. Fue difícil, pero ella era inteligente y aprendía rápido. Observó trabajar al chef y pudo replicar un plato después de una sola demostración. Muy pronto, ella intervendría cuando el chef estaba enfermo, cocinando durante un turno completo, siguiendo perfectamente las recetas al gramo. Finalmente, se mudó de los dormitorios, lo que le dio más tiempo para trabajar. La escuela secundaria y la universidad no eran gratuitas y ella necesitaba fondos solo para permanecer en la escuela y cubrir los gastos de manutención. Un año de arduo trabajo después, había ahorrado unos $10,000, una red de seguridad que pensaba utilizar para mantenerse durante los estudios. Pero lo académico le resultaba fácil. Mientras otros luchaban, ella descubrió que estudiar apenas le llevaba tiempo, lo que le dejaba más horas para trabajar. Como resultado, sus ahorros aumentaron. Luego, justo cuando las cosas estaban mejorando, el dueño del restaurante anunció que dejaría Oceanion y vendería el negocio. El corazón de Keira estaba con el personal que había sido como una familia para ella. Y así, gastó cada centavo que tenía para comprar ese pequeño restaurante. Su arduo trabajo dio sus frutos y, con el tiempo, el negocio creció. Con el tiempo se expandió a otras industrias de servicios, iniciando una empresa de mensajería y luego una empresa de administración de propiedades, empresas que ayudaron a quienes se encontraban en la parte inferior de la escala. Cada nuevo negocio cubría una necesidad básica de la gente común y le brindaba una pequeña medida de seguridad. De ese restaurante surgió el imperio que construyó, hasta convertirse en el enorme Grupo N, que generaba millones cada año. Pero no importa cuán grande se hizo, mantuvo abierto ese primer restaurante, brindando trabajo a las personas que más lo necesitaban. Keira volvió a mirar a Jenkins. En el país A, debió haber enfrentado el mismo dilema, hacer crecer un negocio que se volvió demasiado grande para controlarlo por completo. Entonces, cuando Clanfish amenazó con hacer estallar su empresa si no se iba, no tuvo muchas opciones. Para alguien como ella, alejarse de su propia vida era impensable. Pero lo había hecho por la seguridad de sus empleados y eso le dijo a Keira algo sobre su carácter. Fue esta integridad la que hizo que Keira confiara en Jenkins. Si Jenkins se hubiera quedado, Clanfish nunca habría cumplido la amenaza, pero no estaba dispuesta a correr ese riesgo. Keira la miró a los ojos. ¿Entonces ahora Clanfish se ha hecho cargo de su empresa? No. Jenkins negó con la cabeza. La junta sintió que algo estaba pasando cuando me fui. Mi gente de mayor confianza sigue protegiendo mi negocio, pero perdí mi fortaleza financiera. Por eso vine a Crera, para aliarme con la familia Olsen y obtener su ayuda para expulsar a Clanfish. Keira parpadeó. Las Olsen tienen ese tipo de poder. Jenkins le lanzó una mirada de complicidad. Realmente no conoces a tu padre, ¿verdad? ¿Crees que es solo un hombre de negocios promedio? Él es quien llevó al grupo Olsen a la cima de las 5 familias principales. Cualquiera que busque aliados en Crera acudiría a él primero.
La mirada de Keira se agudizó. Entonces Clanfis probablemente también apuntará a mi familia. Capítulo 803. Jenkins vaciló después de escuchar la pregunta. Le tomó un largo momento responder. No sé. Ella está loca. No hay manera de predecir dónde podría atacar a continuación, dijo, y luego se volvió hacia Keira. Pero si puedes ayudarme a regresar a casa, pondré a toda mi empresa bajo tu protección. Keira levantó una ceja. ¿Y cómo se supone que debo hacer exactamente eso? Jenkins apretó los labios. Es realmente sencillo. ¿Cómo? Jenkins se inclinó ligeramente. El país es una monarquía constitucional, lo sabes, ¿verdad? El rey todavía ostenta un poder considerable. Una palabra suya puede cambiarlo todo. Históricamente, han menospreciado a los comerciantes. Para ellos, estamos por debajo de los agricultores y académicos. La cuestión es que, si podemos ganarnos al rey, podremos neutralizar cualquier influencia en el país, incluido pez payaso. La expresión de Keira cambió. ¿Cómo propones que ganemos al rey? Jenkins tosió levemente. Bueno, este rey en particular es excepcional. Es un visionario que ha convertido el país en lo que es hoy. Cuando subió al trono a los 15 años, no perdió el tiempo. Uno de sus primeros actos fue hacer la guerra contra un estado vecino para establecer su dominio. Todos pensaron que fue imprudente, pero esa victoria trajo al país más de una década de paz. Es a la vez brillante y despiadado. Los elogios despertaron el interés de Keira. Erin asintió. Yo también he oído hablar de él. 30 ahora, ¿verdad? Conocido por su apariencia aguda y su mente más aguda. ¿Pero le tiene miedo la familia South? Jenkins se rió entre dientes. ¿Asustado? No exactamente. Están aliados con él. El rey debe su trono a la familia del sur, por lo que mantienen una relación especial. Cuando Clanfis se mudó al país fue con su aprobación. Incluso acudía a él en busca de ayuda, esperando que bloqueara la entrada de Clanfis. Pero se negó, citando neutralidad en los conflictos internos de la familia del sur. Entonces, ¿por qué mencionas esto? Erin preguntó sin rodeos. Jenkins suspiró. Porque la neutralidad es solo una excusa. Si hubiera demostrado que era digno de su confianza, él me habría ayudado. Pero no lo hice. Keira entendió ahora. En el país la monarquía reinaba suprema. La palabra del rey tenía mucho más peso que la influencia de cualquier comerciante. Incluso alguien como Jenkins, que había construido un próspero imperio empresarial, no podía superar un decreto real. ¿Entonces quieres que te ayudemos a ganártelo? Preguntó Keira. Jenkins asintió. Exactamente. Si podemos convencerlo de que te respalde, ordenará que Clanfis se vaya. Recuperaré mi empresa y te prometo mis recursos. Keira frunció el ceño. Entonces, una vez más, ¿todo se reduce a jugar a la política? Sintió una oleada de frustración. De regreso a Crera, tuvo que mantener vínculos con las 5 familias principales solo para mantenerse a flote. Ahora bien, ¿resolver el problema del país requeriría otra alianza más? Erin sonrió. Has estado en el país durante años y no pudiste ganártelo. ¿Qué te hace pensar que Keira puede hacerlo? Jenkins dejó escapar un profundo suspiro. El rey no se deja impresionar fácilmente. Construí mi empresa con un presupuesto modesto, que apenas se percibía ante sus ojos. Keira tamborileó con los dedos sobre la mesa. Recortar al cajón. ¿Cuál es su debilidad? Jenkins vaciló antes de responder. Niños. ¿Niños? Keira repitió, frunciendo el ceño. El rey ha estado en el trono durante más de una década y todavía no tiene herederos, explicó Jenkins. Se casó con más de una docena de mujeres, pero ninguna de ellas logró concebir. ¿Bajo recuento de espermatozoides? Erin bromeó. No exactamente, respondió Jenkins con una sonrisa irónica. Sus informes médicos son impecables. Es un misterio. Cuando era más joven, no le preocupaba. Pero ahora que tiene 30 años, se está desesperando. ¿Así que lo qué? Keira se cruzó de brazos. ¿Esperas que lo ayude a tener un heredero? No soy un hacedor de milagros.
Erin se rió. Si alguien debería intentarlo, soy yo. Al menos soy médico. Usted es toxicólogo, señaló Jenkins. Bastante cerca, respondió Erin con una sonrisa. Bueno con venenos, mejor con curas. Jenkins puso los ojos en blanco. Bien, entonces ayuda a regular su salud o algo así. Si podemos dejar embarazada a una de sus esposas, resolveremos el problema del paisa. Keira se frotó las sienes. Fantástico. Ahora hacemos de casamentero para un rey. Capítulo 804. Erin parpadeó. Este tipo de casos no es infrecuente. Sobre el papel todo va bien, pero ningún embarazo, ni siquiera con FIV. Por lo general, significa que el esperma del hombre requiere un ambiente muy específico para sobrevivir, condiciones que la mayoría de los óvulos de las mujeres simplemente no pueden cumplir. Se volvió hacia Jenkins y añadió con picardía, si quieres que sus mujeres conciban, ¿por qué no introducir a un hombre en palacio? Problema resuelto. Jenkins puso los ojos en blanco. ¿Crees que su seguridad es tan laxa? Harán pruebas de ADN dentro de 3 meses y todo estará listo. Además, esas mujeres le son leales, nunca lo traicionarían voluntariamente. Erin se encogió de hombros. Entonces, ¿cuál es el plan? Jenkins suspiró, dudando antes de revelar su carta de triunfo. Se dice que Mountbatten está en secreto en Crera para probar algunas terapias tradicionales. Por eso pensé que teníamos una oportunidad. Si podemos curar su condición, finalmente podré regresar. Erin se animó y miró a Keira. ¿Cuándo llegó aquí? ¿Sabemos dónde se aloja? Jenkins vaciló y luego esbozó una sonrisa irónica. Ha estado aquí unos días, pero todo es silencio. Por suerte, alguien sabe dónde está. Las dos mujeres intercambiaron una mirada de complicidad y hablaron al unísono. Ryan Cobb. Dada la posición única de Ryan y su participación en los círculos diplomáticos, era plausible que tuviera la información. Sin su ayuda, acercarse a Mountbatten sería imposible. Cualquiera que fuera sorprendido husmeando en el paradero de un rey corría el riesgo de ser etiquetado como espía. Keira miró a Erin. ¿Qué tan bueno eres en el diagnóstico? Erin sonrió. Oh, nada especial, solo el tercero mejor del mundo. Keira suspiró ante su sonrisa arrogante, pellizcándose el puente de la nariz. Pero después de pensarlo un momento, tomó su teléfono. Aunque odiaba molestar a Ryan por algo como esto, Keira no era tan tonta como para dejar pasar una oportunidad como esta tratando de resolverlo por su cuenta. Eso no fue altivez, eso fue una estupidez. Después de explicarle su solicitud a Ryan por teléfono, añadió casualmente, si es un inconveniente, dígalo. La voz de Ryan se suavizó, con una risa entre dientes. Keira, no hay necesidad de ser tan formal. Salvaste mi vida. Además, esto no es una tarea difícil. Mountbatten y yo nos llevamos bien inmediatamente, ya es un amigo. Mi padre incluso me pidió que supervisara su tratamiento mientras esté aquí. Considere esto como un favor para los dos. Nos vemos mañana en el club. Te presentaré. Keira no dudó. Suena bien. Entonces mañana. Después de colgar, se volvió hacia Jenkins, quien sonrió con picardía. Esto, reflexionó Jenkins, es el poder de las conexiones. Erin levantó una ceja y asintió hacia la puerta. Esperemos que alguien no se ponga celoso. Keira miró por encima del hombro y encontró a Louis parado allí, mirándola con una leve sonrisa. Ella le levantó una ceja, pero él solo se rió suavemente y se alejó. Jenkins suspiró con nostalgia. Un hombre como el señor Orton, tan leal y controlado, es raro en estos tiempos. Díaz. La mayoría de los hombres con dinero no pueden resistir la tentación. Es una joya. Keira sonrió y se dirigió hacia la puerta. Mi hermano es igual. Jenkins parpadeó, momentáneamente sin palabras. A la mañana siguiente, Keira invitó a Louis a unirse a ella. Los llevó al exclusivo club, pero cuando llegaron, se negó a entrar. Este es el club de los Cubs, explicó. Su seguridad es hermética. Estarás bien. Esperaré en el auto. ¿No vas a entrar? Louis sacó su computadora portátil. Tengo una reunión.
Keira asintió. Está bien. Ella, Jenkins y Erin salieron, pasando por estrictas medidas de seguridad en la entrada del club. Una vez dentro, se encontraron cara a cara con Sean Church, quien pareció sorprendido al verlos. Señorita Olsen. ¿Qué te trae por aquí? Ella levantó una ceja. Podría preguntarte lo mismo. Sean se rió tímidamente. Escuché que la comida aquí era fenomenal. Vine a verlo por mí mismo, pero está sobrevalorado. Sacudiendo la cabeza, añadió, bueno, no te retendré. Parece que estás ocupado. Keira asintió y siguió adelante, hasta llegar finalmente a la habitación privada que Ryan había mencionado. Ella llamó y, para su sorpresa, él mismo abrió la puerta. Mountbatten no quiere que haya demasiada gente cerca, explicó Ryan, haciéndose a un lado. Keira entró en la habitación y se quedó helada. El hombre sentado dentro, el rey del paisa, parecía inquietantemente familiar. Capítulo 805. Los rasgos de Mountbatten eran inconfundiblemente extraños: cejas espesas, ojos hundidos y una barba cuidadosamente recortada en su fuerte mandíbula. Mientras observaba a Keira, hubo un destello de familiaridad en su mirada, su atención se detuvo en ella más de lo habitual. Jenkins finalmente rompió el silencio y dio un paso adelante con una sonrisa amistosa. Rey Mountbatten, es un placer conocerle. Soy South Jenkins. Mountbatten cambió su enfoque y la comprensión apareció en su rostro. Ah, eres tú. Nunca imaginé que después de dejar el paisa, te instalarías en Crera. ¿Cómo has estado? Jenkins asintió. No está tan mal. Luego se hizo a un lado para presentar a Keira y Erin. Ryan, sentado cerca, había estado preparado para hacer las presentaciones, pero prefirió permanecer en silencio y observar. Cuando Erin fue presentada como una experta médica, Mountbatten la miró con escepticismo. ¿Un médico tan joven? Erin agitó las manos. No exactamente. Me especializo en toxinas. Si hay algo mal en tu sistema, puedo usar toxinas específicas para neutralizar agentes dañinos, algo así como combatir fuego con fuego. Sus palabras fueron un poco indirectas y no estaba claro si Mountbatten las entendió completamente. Su expresión era neutral mientras alternaba entre mirar a Jenkins y Keira antes de finalmente sacudir la cabeza con un suspiro y acomodarse en el sofá. Extendiendo su brazo, le indicó a Erin que continuara. Le tomó el pulso con un enfoque clínico, mientras Keira tomaba una muestra de sangre y comenzaba a analizarla en un dispositivo portátil que había traído. Como alguien muy versado en investigaciones médicas innovadoras, Keira se había encontrado con innumerables casos, pero la infertilidad no era su especialidad. A pesar de su minucioso examen, todas las pruebas arrojaron el mismo resultado: Mountbatten gozaba de perfecta salud. Erin, por otro lado, concluyó su evaluación con una mirada pensativa. Rey Mountbatten, ¿alguna vez estuvo en una zona volcánica o pasó tiempo en aguas extremadamente termales durante su juventud? Mountbatten pareció sorprendido por la pregunta y luego asintió. Sí, he visitado regiones volcánicas antes. Erin aplaudió ligeramente, como si estuviera resolviendo un rompecabezas. La exposición prolongada a altas temperaturas puede afectar ciertos aspectos de la fertilidad, no necesariamente la calidad de su contribución, sino su capacidad de emparejarse con un óvulo. En pocas palabras, su sistema es selectivo. Es posible que necesites ampliar tus opciones para encontrar compatibilidad. Mountbatten suspiró profundamente. Ya tengo más de 100 mujeres en mi corte. Entonces, dijo Erin, cruzándose de brazos, tendrás que asegurarte de visitar uno cada 3 días. De esta forma, cada persona tiene su turno anualmente. Agenda ocupada, ¿eh? La frustración de Mountbatten se hizo más profunda. No me interesan los números. Solo quiero un hijo, cualquier hijo, incluso una hija. Mi trono necesita un heredero. ¿Seguramente hay otra manera? Erin inclinó la cabeza y apoyó una mano en la barbilla. Puedo intentar regular su sistema para mejorar las probabilidades, pero no puedo prometer que funcionará. Los hombros de Mountbatten cayeron cuando una sombra cruzó su rostro. Ryan, sintiendo la desesperación del rey, intervino suavemente. En Crera tenemos un dicho: vale la pena esperar por las cosas buenas.
Quizás su hijo esté esperando que llegue el momento adecuado. Cuando lo hagan, estoy seguro de que serán extraordinarios. El rey ofreció una leve sonrisa, aunque la tristeza en sus ojos permaneció. Cuando concluyó la reunión, Jenkins y Keira se despidieron cortésmente de Mountbatten antes de salir. No presionaron para obtener favores, pues no estaban dispuestos a explotar la posición vulnerable del rey. Fuera de la habitación, Erin se volvió hacia Keira con una sonrisa maliciosa. Entonces, ¿por qué lo estabas mirando? ¿Estás pensando en casarte con él y darle ese heredero tú mismo? Piérdase. Keira rara vez maldecía, pero la sugerencia se ganó una. Ella dudó y luego preguntó, ¿alguno de ustedes sintió que Mountbatten les parecía familiar? Jenkins y Erin intercambiaron miradas, tosieron y asintieron sutilmente hacia algo detrás de Keira. Al darse vuelta, encontró a Louis parado allí, con la mirada fija e inquisitiva. Louis se acercó y su voz profunda llevaba un trasfondo de curiosidad. ¿Quién te resulta familiar? Mountbatten, respondió Keira sin dudarlo. No puedo evitar la sensación de haberlo visto antes. Erin se encogió de hombros con indiferencia. Probablemente en la televisión. Incluso si su país es pequeño, un rey que aparece en cualquier lugar seguramente será noticia. Dicho esto, se metió una pequeña pastilla en la boca. ¿Qué es eso? Preguntó Jenkins, levantando una ceja. Refuerzo de energía. ¿Te sientes débil? En absoluto, dijo Erin alegremente. Simplemente olvidé empacar bocadillos esta mañana. Esto hará el truco. Jenkins parecía estupefacta, mientras Keira sacudía la cabeza con exasperación y lo seguía fuera del edificio. Mientras tanto, en la residencia Olsen, el tío Olsen estaba descansando en la sala de estar, viendo las noticias con la pequeña Amy sentada en su regazo. Para alguien de su estatura, las noticias rara vez eran una fuente de información nueva, solo un telón de fondo habitual de su época. En la pantalla se transmitió un segmento sobre la discreta visita del rey Mountbatten a Crera. El rey apareció con un traje elegante, luciendo como el monarca digno. El tío Olsen apenas lo miró, pero Amy de repente se puso tensa y señaló el televisor con los ojos muy abiertos. Con su voz clara e infantil, exclamó, «Papá». Capítulo 806. El tío Olsen se quedó paralizado por un momento antes de hablar. Su tono era a la vez divertido y exasperado. «Amy, ¿extrañas a tu papá? Bien, traeré a ese sinvergüenza para que pase tiempo contigo». Recientemente, Amy había empezado a llamar a Keira, mamá, y la habían persuadido gentilmente para que llamara a Louis, papá. El tío Olsen supuso que Amy estaba llamando a Louis. Pero la niña sacudió vigorosamente la cabeza y señaló el televisor. «Papá. Ese es papá». El tío Olsen parpadeó, desconcertado. «¿Qué?». Más tarde esa noche, cuando Keira y Louis regresaron a casa, el tío Olsen, con una expresión inusualmente seria, los llevó a su estudio. «Amy ha estado llamando a su papá hoy», comenzó, cruzándose de brazos. «Es un poco extraño. ¿Crees que le falta ese pedazo de basura de Howard?». El tío Olsen frunció profundamente el ceño. «Quiero decir, la basura de Howard, lo tengo trabajando duro en medio de la nada. No volverá a ver la luz del día. Pero si Amy realmente lo extraña, ¿qué se supone que debemos hacer?». La expresión de Keira se congeló por un momento antes de negar con la cabeza. «Eso no es posible. Ella está aterrorizada por él». Además, ella dudó antes de continuar. «Howard no es su padre». El tío Olsen la miró fijamente, estupefacto. «¿Qué dijiste?». Keira suspiró. «El día que Sean vino haciéndose pasar por su padre, tomé el ADN de Amy y le hice una prueba. Howard no es su padre». Las cejas del tío Olsen se fruncieron profundamente. «Miré a tu hermana. Ella siempre parecía tan estricta. No pensé que ella haría algo así. Pero sinceramente, gracias a Dios no es el padre. Estaba pensando en dejarlo vivir, pero ahora, olvídalo». Un brillo peligroso brilló en sus ojos. Keira, al recordar lo que Howard le había hecho a su hermana, no encontró irrazonable esta decisión. Quizás Howard había sabido desde el principio que Amy no era su hija. Eso explicaría su crueldad hacia ella. El tío Olsen, todavía con el ceño fruncido, preguntó vacilante,
Entonces, ¿sabes quién es el verdadero padre de Amy? Keira dejó escapar una risa amarga. No tengo ni idea. El tío Olsen gimió y sacudió la cabeza. Tu hermana y tu mamá, ambas estaban llenos de secretos. Todavía no puedo entenderlos. Keira guardó silencio. Su hermana era realmente un enigma, un mapa del tesoro ambulante. A primera vista, parecía sencilla y fácil de intimidar, pero de vez en cuando revelaba algo completamente inesperado. Quizás ella no estaba tan indefensa como todos pensaban. Keira reflexionó sobre la idea por un momento. Al ver la atmósfera pesada, Luis rompió el silencio con una suave risa. Si Amy desea tanto un padre, estoy más que feliz de poder intervenir. Keira sonrió levemente. Yo también le haré compañía. Los dos salieron del estudio y se dirigieron a la habitación de Amy. Amy estaba sentada en el suelo, jugando tranquilamente con sus peluches, mientras Mary la observaba desde una silla cercana. A pesar de su vientre muy embarazado, parecía completamente tranquila. ¿Estás seguro de que estás bien estando con ella así? Preguntó Keira, mirando el estómago de Mary. ¿Qué pasa si accidentalmente choca contigo? María se rió. Amy es muy cuidadosa. Nunca he conocido a un niño que se porta mejor. Sabe exactamente lo que puede y lo que no puede hacer y recuerda todo la primera vez que se lo dices. El pecho de Keira se apretó. De repente recordó la primera vez que conoció a Amy, lo frágil y pequeña que había sido. A la edad de Amy, la mayoría de los niños todavía tenían mejillas regordetas y brazos suaves y regordetes. Pero el rostro de Amy estaba anormalmente demacrado, su cuerpo tan delgado que parecía como si una sola ráfaga de viento pudiera derribarla. Debe haber tenido una infancia difícil, murmuró Keira en voz baja. La habitación quedó en silencio por un momento. Luis rompió la tensión con su habitual optimismo. Centrémonos en las cosas buenas. Su futuro no será más que felicidad. Keira no pudo evitar reírse de su implacable positividad. Mientras conversaban, Erin entró, luciendo inusualmente preocupada. Keira, no creo que pueda ayudarte con esto. He estado investigando mis libros de medicina, pensando en todas las soluciones que se me ocurrieron, pero la infertilidad de Mountbatten, realmente no hay nada que pueda hacer. Su única esperanza es encontrar la mujer que pueda tener un hijo. Keira suspiró. Y tiene que ser un hijo, ¿verdad? Tienen un linaje real que mantener. No, en realidad, respondió Erin. En su país, las mujeres también pueden heredar el trono. La predecesora de Mountbatten fue su madre, por lo que no importa si es niño o niña. De cualquier manera, el niño sería precioso. Es solo que, ¿quién sabe quién será esa mujer? Keira dejó escapar otro suspiro. Jenkins, que había estado callado hasta ahora, finalmente habló. Sin niño no hay trato. Eso nos deja en una situación difícil. Erin gimió dramáticamente. Si tan solo los bebés pudieran caer del cielo. O, mejor aún, si el gobierno los repartiera. La familia del sur siempre ha luchado con la fertilidad. Es por eso que he estado investigando durante tanto tiempo, pero, es difícil. No hay una solución fácil. Mientras los adultos discutían profundamente, la pequeña Amy tomó silenciosamente el control remoto y encendió el televisor. Pasó por algunos canales antes de decidirse por las noticias. Keira miró y se rió entre dientes. Amy realmente está adquiriendo hábitos del tío Olsen. ¿No? ¿Estás viendo las noticias ahora? Todos se rieron. En la pantalla, las noticias reprodujeron imágenes de Mountbatten. Los ojos de Amy se iluminaron. Señaló la televisión con entusiasmo. Papá. Todos se quedaron paralizados y se volvieron para mirarla. Keira frunció el ceño, confundida. ¿A quién llamas, papá? Amy señaló la pantalla con su dedo meñique. Papá. Capítulo 807. Amy inmediatamente señaló el televisor y dijo, papá. Todos se giraron para mirar la pantalla, pero la transmisión ya había cambiado. Ya no había rastro de Mountbatten. Amy escaneó ansiosamente la televisión, cambiando de canal con el control remoto. Después de unos momentos, se dejó caer al suelo decepcionada. Keira se acercó y la levantó. ¿Extrañando a papá? Papá. Amy respondió asintiendo firmemente.
Con solo 3 años, Amy había pasado por muchas cosas. Howard y su madre la habían maltratado horriblemente, dejándola tímida y retraída. Solo recientemente, después de vivir en un hogar amoroso con Keira y Louis, había comenzado a florecer. Aún así, a menudo le costaba expresarse. Ahora, agarrando con fuerza el control remoto, señaló con un dedo el televisor con frustración. «Papá». La pantalla cambió a un presentador de noticias y Keira no pudo evitar reírse. «¿Crees que es guapo? ¿Es por eso que lo llamas papá?» «No». Amy protestó, su carita arrugada por la frustración. «Él no. Papá está en la televisión». Keira pasó una mano por el cabello de Amy. «Está bien, cariño. La próxima vez que lo veas, indícamelo, ¿de acuerdo?» Amy suspiró, derrotada. «Bueno». Luego se volvió hacia Keira, con voz tranquila pero segura. «Mami, me dijiste que papá está en la televisión». Keira se quedó helada. Erin se acercó y alzó una ceja. «¿Fue algo que le dijo tu hermana? ¿Podría estar fanática de algún actor? Ya sabes, como esas mujeres que llaman maridos a las celebridades y consiguen que sus hijos se unan». Jenkins puso los ojos en blanco. «No todo es un reality show, Erin». Erin se cruzó de brazos. «Entonces, ¿qué crees que es?» Jenkins hizo una pausa, considerando. «Tal vez su marido fue tan cruel que tu hermana inventó una historia mejor. Dijo que su padre era otra persona». Keira asintió pensativamente. «Eso tiene sentido». Los tres permanecieron en silencio alrededor de Amy hasta que ella dejó escapar un suave bostezo. Keira la llevó al dormitorio y la acostó en la cama. «Está bien». Mientras los ojos de Amy se cerraban, Keira tarareaba una suave canción de cuna. Al ver a la niña relajarse, Keira no pudo evitar sentir que le dolía el corazón. Amy le recordaba mucho a ella misma a esa edad. A los 3 años, la vida de Keira había sido aún más dura. Su padre no le tenía ningún afecto y papi la despreciaba. Encerrada en el sótano, Keira miraba por una pequeña ventana, soñando con el mundo exterior. El hambre la había llevado a buscar en los contenedores de basura. Una vez encontró una caja de galletas saladas caducadas y parecía oro brillante. Los escondió en su habitación, saboreando cada pieza como si fuera un tesoro. En aquel entonces, su único sueño era crecer y no volver a pasar hambre nunca más. Durante años, incluso después de obtener un ingreso estable, Keira acumuló compulsivamente alimentos, bolsas de arroz, cajas de pasta, cualquier cosa para sentirse segura. Su recuerdo más preciado de esos días oscuros es el de su madre, Jodie South, jugando con Isla. A diferencia de papi, Jodie había sido una fuente de luz, una mujer llena de calidez y sabiduría. Jodie pintó, escribió poesía e incluso una vez se inscribió en lecciones de vuelo por capricho. Isla le había preguntado por qué se metía en tantas cosas y Jodie simplemente respondió, «porque quiero». Isla preguntó si Jodie estaba decepcionada con sus calificaciones. Jodie dijo, «No. No obtuve buenas notas cuando era joven». Las palabras y acciones de Jodie moldearon a Keira. Cada vez que papi atacaba, Keira se imaginaba la conducta tranquila de Jodie. Con el tiempo, Keira dejó de llorar cuando la golpearon. Llorar no solucionó los problemas, Jodie le había enseñado eso. Para Keira, de 3 años, Jodie era el único calor en su vida. Ella era la única persona que le ofrecería dulces a Keira y le sonreiría. Y luego estaba la sonrisa de Jodie. «Eres hermosa cuando sonríes», le había dicho una vez a Keira. Así, Keira aprendió a sonreír, incluso en los peores momentos. Esa sonrisa puso nerviosa a papi, lo que le dio a Keira una pequeña sensación de poder. ¿Cuándo cesaron los golpes? El punto de inflexión llegó cuando Keira cumplió 7 años. Jodie le había regalado un cuaderno de bocetos y le había advertido a papi que detuviera el abuso o la denunciaría a las autoridades. Keira miró a Amy, le dolía el corazón. Sin la madre de Amy, era su responsabilidad asegurarse de que esta pequeña niña nunca siguiera el mismo camino que ella. Acarició suavemente el cabello de Amy antes de salir silenciosamente de la habitación. Afuera, Luis estaba esperando junto a la puerta. «¿Por qué sigues aquí?», preguntó Keira. «Esperando por ti». Su voz era suave. «¿Está dormida?». «Sí», respondió Keira con un suspiro.
Pero incluso en sus sueños, ella llama a su papá. Creo que es hora de que averigüemos quién es realmente su padre. Keira continuó. Hemos hecho todo lo posible para darle amor, pero ella necesita algo más, el amor de un padre. Capítulo 808. Louis asintió en silencio con la cabeza. Los dos se asomaron a la habitación de Amy y observaron su sueño tranquilo antes de cerrar suavemente la puerta detrás de ellos. Mañana recogeré su muestra de ADN y haré que alguien empiece a buscar, dijo Louis, rompiendo el silencio. Yo haré lo mismo por mi parte, respondió Keira. Intercambiaron una mirada y ambos dejaron escapar un suspiro. ¿Cómo podrían encontrar al padre de Amy en un mundo tan vasto? Esa noche, Keira tuvo dificultades para conciliar el sueño. Los recuerdos de su infancia seguían jugando en su mente. En aquel entonces, aparte de su enamoramiento por Jodie South, su deseo más profundo había sido sentarse sobre los hombros de su padre, experimentar el amor que vio cuando su padre cargaba a Isla. Entonces había anhelado profundamente el amor de un padre. Ahora Amy debe sentir lo mismo, pensó. Keira daba vueltas y vueltas. Ella todavía no podía dormir. De repente, un brazo pasó sobre su hombro, su peso reconfortante pero firme. ¿Qué pasa? La voz ronca de Louis rompió el silencio. Nada. Vuelve a dormir, susurró. Se levantó de la cama, se puso las zapatillas y salió de la habitación. Louis, exhausto por su doble papel como guardaespaldas y jefe del grupo Horton, simplemente miró en su dirección antes de hundirse nuevamente en su almohada. Abajo, Keira se dirigió a la cocina. Se sirvió un vaso de agua y tomó un sorbo. De repente, escuchó pasos. Al girar la cabeza, vio al tío Olsen emerger de las sombras, vestido con un pijama de seda negro. Su presencia exudaba una autoridad natural, como la de un rey de la noche. ¿No pudiste dormir?, preguntó suavemente, su tono sorprendentemente gentil. Keira asintió. Seguí pensando en lo mucho que Amy desea encontrar a su padre. Quiero ayudarla. La mirada del tío Olsen se suavizó. ¿Alguna vez pensaste en mí cuando eras pequeña? Keira parpadeó, tomada con la guardia baja. ¿Te preguntaste qué clase de hombre era tu padre? Presionó. Ella dudó antes de responder. Siempre pensé que Taylor Olsen era mi padre. Ah, claro, murmuró, rascándose la cabeza con torpeza. Me olvidé de él. Espera, ¿lo conocías?, preguntó Keira, despertada su curiosidad. Sí, respondió con el ceño fruncido. En la universidad, tu madre, Taylor y yo éramos compañeras de clase. Era como una sombra, siempre acechando, siempre observando a tu madre. Le advertí que se mantuviera alejada de él, pero ella no me escuchó. Dijo que no era una mala persona. Ja. ¿No eres mala persona? Él la encarceló, Keira. Le hizo cosas horribles. Mientras el tío Olsen despotricaba, Keira no pudo evitar reírse. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó, entrecejando los ojos. Parece que estabas celoso, bromeó. Él resopló. Simplemente no podía entender a tu mamá. Tal vez era la familia del sur la que le preocupaba. Pero ella no me dijo nada. En cambio, se escapó con Charles Olsen a Oceanion. Quizás no fui lo suficientemente bueno para hacerla sentir segura. Eso no es todo, dijo Keira en voz baja. Mirando hacia atrás, me di cuenta de algo. Mamá no amaba a Taylor, por eso no le importó cuando él trajo a otra mujer a la casa. Ella lo toleró porque él no le importaba. El tío Olsen asintió pensativamente. Yo también lo creo. Tu madre tenía demasiado buen ojo para que la gente se enamorara de alguien como él. Honestamente, agregó Keira, descubrir que Taylor no era mi padre fue un alivio. Por primera vez sentí que no me querían. Él no me quería, claro, pero tú siempre quisiste verme. Me sentí tan engreído ignorando tus constantes intentos de conocerme. El tío Olsen le dirigió una mirada burlona. Pequeño mocoso. Keira se rió entre dientes. Fue la primera vez que me sentí realmente valorada. Querías verme 3 veces al día, sin falta. Su risa se desvaneció cuando sus pensamientos derivaron hacia Jake Horton. En la universidad, ella casi había dicho que sí a su persistente búsqueda.
Él había sido la única persona que nunca se había rendido con ella y ella había confundido su atención con amor. ¿Y si se lo hubiera propuesto en aquel entonces? Ella no habría sabido si se casaba por amor o simplemente por la seguridad que él representaba. La voz del tío Olsen la devolvió al presente. Keira, la infancia necesita toda una vida para sanar, pero el amor de un padre puede sanar una infancia rota. Keira se quedó helada y se quedó sin aliento. No importa lo que decidas hacer, continuó el tío Olsen, te apoyaré incondicionalmente. ¿Te gusta sentirte valorado? Bien. A partir de mañana, rogaré verte todos los días. Sin excepciones. Cueste lo que cueste, me aseguraré de que te sientas amado. Los ojos de Keira ardieron por las lágrimas. Después de una larga pausa, finalmente susurró, papá. Capítulo 809. El tío Olsen reconoció el sincero, papá, de Keira con un simple, sí. Esa única palabra transmitía la profundidad del amor y la aceptación que sentía por ella, un amor que finalmente se había arraigado en lo más profundo de su corazón. Este niño, por fin, lo reconoció. Le dio unas palmaditas afectuosas en el hombro. Esa noche, padre e hija hablaron durante horas. La mayor parte de la conversación giró en torno a que el tío Olsen hacía preguntas y Keira respondía. Quería saberlo todo, cómo creció, sus comidas favoritas, sus colores preferidos y cada pequeño detalle. Keira respondió con seriedad, sus respuestas fueron sinceras y reflexivas. Antes de que se dieran cuenta, ya era entrada la noche. El cansancio se apoderó de Keira y finalmente se separaron. Regresó a su habitación, pero justo cuando se acostaba, se encontró envuelta en los brazos de Luis. Al mirar al hombre que estaba a su lado y pensar en el tío Olsen, que ahora también era parte de su hogar, Keira de repente sintió una abrumadora sensación de amor que la rodeaba. Con el corazón en paz, cerró los ojos y se quedó dormida. Cuando despertó, el sol ya estaba alto en el cielo. Miró el reloj, ya era mediodía. Estirándose perezosamente, se levantó de la cama, se refrescó y salió para encontrar a Luis en el estudio de al lado, absorto en una conferencia telefónica internacional. Como no quería molestarlo, bajó las escaleras. Al pasar por el comedor, vio a Jenkins y Erin sentados con Sean Church, que parecía tan frágil como siempre. Desde que la tapadera de Jenkins como león había sido descubierta, ella había abandonado por completo el acto de mansedumbre, convirtiéndose en una aprovechadora despreocupada muy parecida a Erin. Ahora, los dos eran prácticamente un par de compañeros de casa profesionales, que hacían poco más que comer y causar un caos menor. Cada vez que Keira los llamaba, protestaban con vehemencia. Jenkins diría, soluciona el problema del rey Mountbatten por mí o trata con el equipo de Clanfis, y tendré mucho que hacer. ¿Crees que me gusta sentarme? Mi empresa me está esperando. Mientras tanto, Erin declararía audazmente, solo soy una entusiasta de la comida. ¿Qué tiene de malo disfrutar de unas buenas comidas todos los días? ¿Por qué tan estricto? Keira se quedó sin palabras. ¡Qué par! Había dejado de debatir con ellos, dejándolos seguir con sus travesuras. Hoy, su objetivo era Sean. Jenkins sonrió. ¿No te da hambre saltándote comidas así? Sean asintió con calma. Sí, pero no puedo comer. Erin, masticando su comida, parecía incrédula. ¿Cómo es posible que a alguien no le guste comer? La comida es tan increíble, Sean esbozó una leve sonrisa. También me encantaría saber por qué terminé con un trastorno alimentario. Mientras charlaban, Keira bajó las escaleras. En el momento en que Sean la vio, se puso de pie rápidamente, demasiado rápido. Una oleada de mareo lo golpeó y su asistente inmediatamente lo calmó. Señor, está anémico. No puedes levantarte tan rápido, dijo preocupada la asistente. Sean logró esbozar una débil sonrisa. Anotado. Seré más cuidadoso la próxima vez. Dirigiéndose a Keira, dijo, espero no ser demasiado presuntuoso, pero me preguntaba si podrías prepararme un poco de pasta. Keira se arremangó. Seguro. Se dirigió a la cocina y empezó a amasar la masa. Unos momentos más tarde, Erin entró, suspirando dramáticamente. Te conozco desde hace tanto tiempo y nunca he probado tu cocina. Keira la miró pero tomó más harina para hacer una porción extra. Justo cuando empezaba a mezclar,
Jenkins entró tranquilamente. ¿Te importaría hacerme una porción también? Con un suspiro de resignación, Keira añadió otra porción. Miró hacia la puerta y vio a Luis parado allí. No había dicho una palabra, pero la mirada expectante en sus ojos era imposible de ignorar. En silencio, preparó más masa. Al final, lo que comenzó como una sola porción se convirtió en suficiente pasta para 7. ¿Por qué 7? Porque el tío Olsen y la embarazada Mary se unieron, seguidos por Ellis, que había sido atraído por el aroma. A la hora del almuerzo, la mesa del comedor estaba inusualmente silenciosa mientras todos se concentraban en su pasta. El sonido de sorbos llenó el aire, acompañado de ocasionales suspiros de satisfacción. Sean, que parecía notablemente más enérgico, le dedicó a Keira una rara y genuina sonrisa. El color de sus mejillas había regresado y Keira no pudo evitar reírse de su expresión de satisfacción. Después, todos se tumbaron en el sofá y se frotaron el estómago. Erin declaró: Keira, tu cocina es la mejor. Estoy lleno. Se metió un caramelo en la boca mientras hablaba. Jenkins solo pudo poner los ojos en blanco. Incluso Sean, tocándose el estómago con un comportamiento inusualmente relajado, dijo: Oh, por cierto, invitaré a cenar a Mountbatten en unos días. ¿Les gustaría a todos unirse? Jenkins se enderezó inmediatamente. ¿Eres cercano a Mountbatten? Sean respondió modestamente: Nos conocemos. Keira pensó por un momento antes de asentir. Claro, iremos. El tío Olsen intervino: Cuenta conmigo y trae a Amy. Capítulo 810. Las palabras del tío Olsen dejaron a Keira momentáneamente atónita. Él se rió entre dientes. Solo quiero ver el tipo de personas de las que te rodeas. Además, ¿no estás intentando conseguir una colaboración? Si lo acompaño, tal vez pueda ayudar. Keira levantó una ceja. Entonces, ¿por qué traes a Amy? El tío Olsen suspiró. Últimamente, cada vez que Mountbatten aparece en la televisión, se emociona mucho. Pensé que la dejaría conocer al hombre en persona. Parecía un poco exasperado. A otros niños les gustaban las estrellas del pop, pero a mí, se puso nerviosa viendo las noticias de la noche. Si estuviera adulando a algún cantante o actor, el tío Olsen probablemente podría concertar una cita para conocerla y saludarla. ¿Pero Mountbatten? Claro, él podría mover algunos hilos para conocer al chico, pero Amy solo tenía 3 años. A esta edad, ¿fanfarronear por un rey? ¿Qué sigue? ¿Querer ser reina algún día? Con estos pensamientos dando vueltas, se volvió hacia Keira. ¿Tienes un ídolo? Tan pronto como preguntó, la cabeza de Luis se giró hacia ella. La boca de Keira se torció. Seguro. OMS. El tío Olsen se inclinó, curioso. ¿Un chico o una chica? Si es alguien de la industria del entretenimiento, puedo hacerlo realidad. Después de todo, mi empresa posee una casa de producción. Luis le dio al tío Olsen una mirada herida y se aclaró la garganta. Papá, no hay necesidad de estar tan entusiasmado. El tono del tío Olsen era casual. ¿Por qué? ¿Se siente amenazado? Deberías sentir un poco de presión. Mi hija es increíble. ¿Creías que serías el único hombre en su vida? Luis se quedó estupefacto. Al ver su creciente ansiedad, Keira finalmente habló. Relajarse. Mi ídolo es mi mamá. El tío Olsen asintió con aprobación. Eso es justo. Tu mamá es increíble, tiene sentido que la admires. Luis rápidamente se unió. Absolutamente. Mi suegra tiene una elegancia incomparable. En un instante, los dos estaban nuevamente en la misma página. Keira ni siquiera quería mirarlos. Cambió su atención a Sean. ¿Cómo conoces al rey Mountbatten? Sean la miró antes de responder. El país anima activamente a emprendedores como nosotros. No es tan sorprendente que lo conozca. ¿No lo conocéis todos vosotros también? ¿No es el rey muy acogedor con los empresarios? Keira hizo una pausa y Jenkins intervino. Entonces, ¿por qué no es tan amigable conmigo? Incluso asistí una vez a un banquete con él. También tengo negocios en el país. Sean permaneció en silencio, pero el asistente que estaba a su lado habló. Señorita Jenkins, ¿cuánto paga usted anualmente en impuestos allí?
Jenkins levantó la barbilla. Más de 100 millones de dólares. Los ingresos nacionales totales del país eran solo de unos pocos miles de millones al año. ¿Que Jenkins contribuya tanto en impuestos? Bastante impresionante. Y añadió con orgullo, Mountbatten organiza eventos de networking para líderes empresariales. Invita a gente como nosotros, menos de 50 en todo el país. Su sensación de logro era clara. Mientras ella lo disfrutaba, Sean intercambió una mirada con su asistente y ambos esbozaron leves sonrisas. Jenkins frunció el ceño. ¿Qué es tan gracioso? El asistente se aclaró la garganta. ¿Sabes cuánto paga la familia de la iglesia en impuestos al país a cada año? Jenkins negó con la cabeza. 2.000 millones de dólares. Jenkins quedó estupefacto. ¿En impuestos? Así es. El asistente asintió. El rey invita con frecuencia a la familia de la iglesia a eventos. Incluso cuando Sean está aquí en Crera, Mountbatten lo llama regularmente y le pide que regrese para las reuniones. Jenkins tragó saliva. Tiene miedo de que traslades tus negocios aquí, ¿no? El asistente se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Pero la última vez que se encontraron en un club, Sean mencionó casualmente haber organizado una fiesta de cumpleaños privada y preguntó si el rey vendría. Mountbatten inmediatamente dijo que sí. Jenkins se sorprendió. Intercambió una mirada con Erin antes de suspirar. No es de extrañar que no pueda convencerlo. Supongo que simplemente no tengo suficiente dinero. Si pudiera contribuir con la mitad de los ingresos fiscales del país Mountbatten probablemente la trataría igual de favorablemente. Erin abrió un pistacho y se lo metió en la boca. Todos estos números me parecen un galimatías. Sinceramente, ni siquiera sé cuánto gana mi empresa cada año. Se lo dejo a mi director ejecutivo. Jenkins frunció los labios. Eso simplemente significa que sus ganancias son insignificantes. Keira lo dudaba. Erin tuvo una inmensa influencia en el campo de la medicina. Si ella afirmó que no lo sabía, probablemente era cierto. Simplemente no le importaba. Porque lo único que realmente le importaba a Erin era la comida. Aún así, ¿quién era exactamente Sean Church? ¿Cómo llegó a tener tan alto prestigio con Mountbatten? Mientras Keira reflexionaba sobre ello, Sean se volvió hacia ella. ¿Estás tratando de reunirte con Mountbatten para algo? Si necesitas ayuda para convencerlo, podría hablarte bien. Jenkins se iluminó al instante. ¿En realidad? Por supuesto. La señorita Olsen es prácticamente mi salvadora. He estado esperando una oportunidad para devolver el favor. Capítulo 811. Sean terminó su frase y luego se volvió con una sonrisa para mirar a Keira. Keira no sabía qué decir. Últimamente, el hombre parecía más saludable, con un poco más de plenitud en su rostro, lo que de alguna manera lo hacía aún más llamativo que cuando lo vio por primera vez en la residencia Olsen. Cuando sonrió así, fue como la primera brisa cálida de la primavera. Keira no pudo evitar devolverle la sonrisa. En ese momento, Louis intervino con tono agudo. Gracias, señor Church. ¿Cuándo es la fiesta? Mi esposa y yo sería un honor poder visitarnos. Keira guardó silencio. Los celos prácticamente goteaban. Este hombre siempre estuvo celoso. En cualquier lugar y en cualquier momento. Sean no pareció notar el tono de Louis. Él sonrió y respondió, dentro de 3 días. Luego, miró a Amy y saludó suavemente. Qué linda niña, es hija de tu hermana. Amy todavía parecía un poco tímida, su pequeño rostro en forma de corazón era atractivo con sus grandes ojos almendrados que se curvaban como lunas crecientes cuando sonreía. Al escuchar la pregunta de Jean, ella le dedicó una dulce sonrisa. Hola, linda hermana. Sean hizo una pausa y luego soltó una risita. En realidad, soy un hermano bonito, o no, un tío para ti, técnicamente. Llamarme, hermana, me hace sentir como si me hubiera saltado una generación entera. Amy parpadeó, claramente confundida. Su mirada inocente y con los ojos muy abiertos parecía preguntar, ¿por qué esta bella dama con cola de caballo quiere que la llame tío? Sean sacudió la cabeza con una sonrisa. Extendió la mano para acariciarle suavemente la cabeza y luego se volvió hacia Keira. Señorita Olsen, ¿está libre para almorzar hoy?
Keira estaba perpleja. Antes de que pudiera responder, Jenkins y Erin dieron un paso adelante. Jenkins arqueó una ceja. ¿De qué se trata esto? Sean bajó la mirada, con una expresión avergonzada en su rostro. Nada, realmente. Simplemente pensé que, como ya estoy aquí, tal vez podría quedarme a almorzar. El grupo no sabía qué decir. Jenkins pensó por un momento pero permaneció en silencio. Erin, por otro lado, tragó audiblemente y se giró para mirar a Keira, con expresión esperanzada. Keira estaba estupefacta. ¿Por qué de repente sintió que todos pensaban que ella era su chef personal? Antes de que ella pudiera responder, Luis intervino con decisión. Estamos ocupados. Lo siento. Dicho esto, agarró la mano de Keira y la llevó afuera. Keira lo siguió hasta el estacionamiento y, una vez que estuvieron en el auto, preguntó, ¿a dónde vamos? ¿Qué es tan urgente? Luis la miró con voz tranquila. Tu llamada. No hemos tenido una cita en mucho tiempo. Keira levantó una ceja. Entonces, ¿no hay planes? ¿Acabas de inventarte eso? Sí. Simplemente no quería que cocinaras para ellos. Quiero decir, ni siquiera puedo soportar dejarte hacer eso, y ellos actúan como si no fuera gran cosa. ¡Qué descarado! Keira reprimió una risa. ¿Qué es esto? ¿Celos? ¿O simplemente estás preocupado por mí? Ambos, murmuró Luis, su rostro se oscureció. Son como polillas ante una llama, te orbitan constantemente, como si sus vidas dependieran de ello. ¿No tienen sus propias cosas que hacer? Keira se rió aún más fuerte. Sean tiene una excusa legítima, su trastorno alimentario significa que solo puede soportar mi comida. No puedo exactamente dejar que muera de hambre. Bien, tiene un pase, refunfuñó Luis. ¿Pero qué pasa con el resto de ellos? ¿Comer 8 platos de pasta de una sola vez? ¿No les importa agotarte? Él se acercó y le frotó la muñeca suavemente. No quiero que trabajes demasiado. Keira flexionó su mano con una sonrisa. Cuando entrenaba en artes marciales, mi maestro me hacía cargar cubos mientras hacía la postura del caballo. Esto no es nada. Eso es diferente, dijo Luis con firmeza. Eso fue ejercicio. Estas son las tareas del hogar. Al ver lo inflexible que era, Keira asintió con una sonrisa juguetona. Está bien, te escucharé. De ahora en adelante, solo cocinaré para Sean. Luis asintió con satisfacción. El coche se deslizó hacia la carretera y los dos condujeron sin rumbo por Clance. Aunque el clima se estaba volviendo más frío, hoy se había calentado un poco. Keira abrió el techo corredizo y las ventanillas, dejando que la brisa entrara y le levantara el pelo. Fue refrescante. Miró el paisaje que pasaba antes de girarse hacia Luis, que estaba concentrado en la carretera. Una ola de satisfacción la invadió. Si su madre todavía estuviera aquí. Si el drama de la familia Olsen no existiera, ¿podría su vida con Luis ser tan pacífica y feliz? La idea la hizo recostarse en su asiento. Antes de darse cuenta, se había quedado dormida. Cuando despertó, el coche todavía estaba en movimiento. Keira se estiró y miró hacia afuera. El cielo se había oscurecido. Comprobó la hora, habían pasado 10 horas. Se volvió hacia Luis con incredulidad. ¿Dónde estamos? En el camino afuera de la casa de tu familia. Keira parpadeó. ¿Cuántas vueltas has dado? No estoy seguro. No contó. Ella hizo una pausa. ¿Has estado conduciendo durante 10 horas? Luis asintió. Sí. Parecías cómoda. No quería detenerme y despertarte. Una calidez floreció en el pecho de Keira. Como no había dormido bien la noche anterior, Luis esencialmente la había llevado con su chofer todo el día para que pudiera descansar. Habían pasado años desde que había tenido un sueño tan profundo y relajante que la dejaba aturdida. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se sentía tan cómoda? Cuando era niña, nunca dormía bien en la casa de los Olsen, siempre nerviosa, esperando que papi irrumpiera y la golpeara. Más tarde, cuando se mudó, fue aún peor. Por muy valiente que fingiera ser, había sido una niña de 13 años, sola en un apartamento frío y vacío. ¿Cómo podría no tener miedo? Por primera vez,
Había dormido sin ninguna preocupación en el mundo, gracias a él. Nuevo capítulo próximamente. Escribe una reseña. Capítulo 812. Keira miró a Luis y habló en voz baja. Vámonos a casa. Está bien, respondió. Ella dudó por un momento antes de continuar. Pero no vuelvas a conducir así 10 horas seguidas. Eso no es seguro. No estaba cansado, dijo Luis, su voz profunda aún más cautivadora bajo el cielo nocturno. Él le dedicó una pequeña sonrisa. ¿Qué tal esto? Cada 2 semanas, te llevaré a dar un paseo como este, solo para que te relajes. Keira se rió entre dientes. Eso no es necesario. Lo es, insistió Luis. El coche se detuvo en la entrada de la finca Olsen. Después de estacionar, Luis se volvió hacia ella y su tono repentinamente serio. Keira, no sé qué desafíos podría presentarte la familia Shout, o que te espera en el futuro, pero quiero que sepas que no tienes que tener miedo. Siempre estaré aquí contigo. Keira se quedó helada. Había lágrimas en sus ojos. No tengas miedo. No era algo que ella escuchara a menudo. La mayoría de la gente asumió que ella era lo suficientemente fuerte como para manejar cualquier cosa, ya fuera Erin, Jenkins o incluso la pequeña Amy. Todos se apoyaron en ella. Pero Luis fue el único que le dijo que estaba bien no tener miedo. Ella respiró hondo y asintió. Entiendo. Luis extendió la mano y le revolvió el cabello suavemente. No importa a qué o a quién te enfrentes, estaré a tu lado. Bueno. Cuando Keira terminó su respuesta, no pudo resistirse a inclinarse para besarlo ligeramente. Luego se dispuso a salir del coche, pero antes de que pudiera hacerlo, Luis la agarró del brazo y tiró de ella hacia atrás. Lo siguiente que supo fue que su beso ya no era suave sino audaz y autoritario. Sus ojos se abrieron, pero finalmente cedió, siguiendo su ritmo. La noche era pesada y tranquila, la luna tímidamente escondida detrás de las nubes. De repente, los sentidos de Keira se agudizaron. Empujó a Luis abruptamente y se volvió hacia la parte delantera del auto. Allí estaban, Jenkins, Erin, Charles, Peter y Amy, 5 cabezas asomando por encima del capó. ¿Qué están haciendo mamá y papá? Amy susurró con curiosidad. SHH. Erin sonrió y murmuró, no es para que los niños lo sepan. Te están convirtiendo en un hermano o una hermana pequeña. Oh, dijo Amy con complicidad, luego continuó mirando. Keira estaba sorprendida. ¿Habían visto todo? Ella y Luis intercambiaron una mirada antes de que él tranquilamente abriera la puerta del auto y saliera. Keira la siguió, con expresión ilegible. Erin se acercó saltando con una sonrisa traviesa. Oye, perdón por interrumpirlos a los dos. ¿Qué hay que interrumpir? Keira respondió rotundamente. Tenía algo en el ojo y Luis me estaba ayudando a sacarlo. Erin parpadeó. ¿En realidad? Pensé que te estabas besando. Keira le lanzó una mirada. Eres demasiado joven para pensar esas tonterías. Esto es Clance, no un país donde la gente actúa imprudentemente. Con eso, levantó a Amy y tomó la mano de Luis, dirigiéndose hacia adentro. Erin se quedó congelada. Espera, ¿realmente me equivoqué? Charles intervino, tal vez no. Pero desde ese ángulo, podría haber sido un truco de perspectiva. Erin, ¿deberíamos probarlo nosotros mismos? Cállate, Carlos. Mientras tanto, Jenkins ignoró las bromas por completo y siguió a Keira al interior. Una vez que Keira se acomodó en el sofá con un vaso de agua, Jenkins se acercó a ella mientras Luis desaparecía en la cocina para prepararles la cena. Keira, ¿cómo te va con Mountbatten? ¿Algún progreso? Keira negó con la cabeza. Ninguno. ¿Ninguno? Jenkins parecía consternado. Entonces, ¿qué estuviste haciendo todo el día? Durmiendo, dijo Keira con total naturalidad. Jenkins quedó estupefacto. Dormí todo el día, añadió Keira con cara seria. Jenkins no supo qué decir. Su boca se abrió por la sorpresa. Conejo, ¿te importa siquiera mi situación? Keira tosió levemente. No estés tan ansioso, ¿cómo no voy a serlo? Estamos hablando de mi empresa. Keira sonrió. ¿La empresa que Sean Church llamó mediocre? Jenkins se quedó sin palabras.
Keira se rió. Esto no es algo que podamos apresurar. No podemos simplemente evocar un niño para Mountbatten, así que solo hay una opción. ¿Y eso es? Exigió Jenkins. Necesitamos contrarrestar a Clanfish de una manera que Mountbatten acepte. Jenkins suspiró profundamente. Mountbatten no permite tácticas solapadas. En el país A, el respaldo real lo es todo. ¿Entiendes eso? Incluso estoy empezando a sospechar que Mountbatten y Clanfish ya han llegado a un acuerdo. Me comuniqué con él varias veces, le envié solicitudes de reuniones y no respondió ni una sola vez. Keira se quedó en silencio por un momento. Jenkins la miró fijamente con determinación. Si puedes ayudarme a conquistar a Mountbatten y recuperar mi empresa, te juro que me uniré a tu equipo. Capítulo 813. Jenkins apenas pronunció las palabras antes de que Erin interviniera, su tono lleno de sarcasmo. ¿Y de qué sirve esa promesa tuya? Si ni siquiera puede recuperar su empresa, no es que tenga otra opción. Terminarás uniéndote a nosotros de todos modos. Se metió un maní en la boca y se acercó con indiferencia. Por cierto, ¿fue solo una amenaza que le lanzaste a Keira? Sabes que odia que la presionen. Jenkins frunció el ceño. ¿Por qué siempre estás ahí para revolver la olla? Eso no fue una amenaza. Seguro que me pareció así. Keira, ¿ves? Soy el único que realmente te quiere de nuestro lado. Todos los demás tienen sus propios motivos. Jenkins parecía exasperado. Erin, eres imposible. Antes de que pudiera seguir discutiendo, Keira levantó una mano, interrumpiéndolos. Ustedes dos, deténganse. Tus discusiones me están dando dolor de cabeza. Los dos inmediatamente se calmaron. Keira se volvió hacia Jenkins. Yo me encargaré de Mountbatten, no por ti, sino porque es necesario para mis propios planes. En cuanto a Clanfish, o se rendirá o se convertirá en mi enemiga. Jenkins vaciló antes de asentir. Si puedes tener a Clanfish de tu lado, haz que deje de apuntarme. Déjame volver a mi empresa. Lo extraño. Keira puso los ojos en blanco. Entiendo. Nunca pensó que Lyon estaría en un estado tan lamentable. Apenas terminó el pensamiento cuando Erin habló de nuevo, con voz alegre. Nunca pensé que vería un león tan lamentable. Sinceramente, Lyon, fue una elección pésima. Deberías haber optado por Drenched Cat. Jenkins levantó un puño. Dilo de nuevo y yo. Erin sonrió, inclinando la cabeza con aire de suficiencia. ¿Qué? ¿Me vas a pegar? ¿Crees que podrías? Con eso, se sacudió el cabello y se alejó tranquilamente, con la cabeza en alto. Jenkins se quedó allí, con los puños cerrados por la frustración. No muy lejos, Peter y Charles observaron cómo se desarrollaba la escena desde una distancia segura. Intercambiaron una mirada antes de apartar la vista rápidamente, como si trataran de evitar ser arrastrados al caos. Charles se aclaró la garganta con torpeza. Entonces, Peter, ¿dónde planeas vivir después de casarte? Peter aprovechó la oportunidad para cambiar de tema. Bueno, aunque la familia realmente no divide las propiedades, es normal que una pareja quiera su propio espacio. Tengo una casa en el lado sur de la ciudad. Charles asintió rápidamente. Genial, entonces renovaré la villa en el lado norte. Una vez que me gradúe, Erin y yo nos mudaremos allí. Suena bien. Peter también asintió, pero internamente estaba menos seguro. ¿Se destrozarían esos dos viviendo bajo el mismo techo? Suspiró para sí mismo. Cuando conoció a Jenkins, ella parecía tan dulce y sensata. No la fuerza caótica y ardiente de la naturaleza que resultó ser. Por otra parte, había algo entrañable en su lucha. 3 días después, la familia Olsen se levantó temprano y se preparó para el banquete de Hean Church. Tanto Jenkins como Erin definitivamente iban. Después de todo, necesitaban causar una buena impresión a Mountbatten, y Erin todavía esperaba tener una oportunidad de tratar su misteriosa enfermedad. El tío Olsen también vendría, cargando a la pequeña Amy mientras subían a una camioneta espaciosa con capacidad para 7 u 8 personas. Amy estaba radiante. Envuelta en una chaqueta rosa hinchada sobre un vestido de tul blanco, sus mejillas sonrosadas y sus ojos brillantes la hacían parecer una pequeña muñeca de porcelana. Al verla tan alegre,
Keira no pudo evitar preguntar, ¿qué te tiene tan emocionada? Amy asintió con entusiasmo. Estoy feliz. ¿Te gusta tanto Mountbatten? Los ojos de Amy se iluminaron aún más y asintió de nuevo, con un deleite casi cegador. El nombre pareció desencadenar algo en ella y su sonrisa se volvió nostálgica. En los últimos días, había visto mucho a Mountbatten en la televisión y seguía llamándolo papá. Pero nadie le creyó. Ni siquiera Mami. Amy sintió una punzada de tristeza. Mami solía mostrarle fotografías una y otra vez, asegurándose de que nunca las olvidara. Este es tu papá, decía, señalando la pantalla, mostrando sus vídeos. Entonces, ¿por qué mamá no se acordaba ahora? Amy no lo entendió, pero ya había tomado una decisión. Hoy, cuando conociera a papá, se aseguraría de preguntarle. Ella se aferró a su resolución con fuerza, su sonrisa aún más brillante. Keira, al observar la alegría incontenible de su hija, quedó sorprendida por lo mucho que parecía una pequeña fan que conocía a su ídolo. Suspiró y se masajeó las sienes. No es de extrañar que el tío Olsen siguiera burlándose de ella por estar celosa. Keira se había encariñado profundamente con Amy durante los meses que habían pasado juntas. La levantó y la sentó en su regazo. Cuando lleguemos allí, recuerda ser educado, ¿de acuerdo? Amy asintió con entusiasmo. Luego miró por la ventana. Mami, ¿ya llegamos a la casa de papá? Keira se puso rígida. Deja de llamarlo papá. Está bien, mami. ¿Lo entendiste? Entiendo. Amy asintió con tanta fuerza que parecía que se le iba a caer la cabeza. Pero por dentro, ella se aferró a su plan original. La memoria de mamá había estado un poco mal últimamente, así que le correspondía a ella recordar. Después de todo, mamá le había dicho una vez que cuando finalmente conociera a papá, debería correr directamente hacia él y reclamar su lugar como su hija. Y Amy tenía toda la intención de hacer precisamente eso. Capítulo 814. Los pensamientos de Amy eran un misterio para Keira y el resto. Keira, por su parte, creyó haber calmado finalmente al pequeño y dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Pronto, el grupo llegó a la casa de Sean Church. Llamarlo lugar parecía quedarse corto, era parte de un exclusivo complejo de villas de vacaciones. Sean los recibió en la entrada. Cuando los autos llegaron al estacionamiento y todos salieron, Sean comenzó a explicar. No tengo una casa en Clance. Cuando escuché que se hospedaría aquí, no pude encontrar una propiedad decente en tan poco tiempo. Entonces compré una de estas villas para instalarme. Jenkins miró a su alrededor con curiosidad antes de comentar. Espera, pensé que estas villas de vacaciones no estaban a la venta. ¿Cómo conseguiste uno? Estas villas eran esencialmente parte de un resort de lujo, un lugar reservado para la élite. Cada villa funcionaba como una habitación de hotel de alta gama y no estaba destinada a ser propiedad privada. Sean respondió casualmente, «Oh, compré todo el complejo. Ahora todos podéis quedaros aquí gratis cuando queráis». Jenkins se quedó momentáneamente sin palabras. ¿Comprar todo el complejo? ¿Quién hace eso? Después de todo, esta era Clance, una de las ciudades más caras del país. Incapaz de contener su curiosidad, preguntó, ¿cuánto te costó eso? Sean la despidió como si nada y levantó 5 dedos. 5 millones. Jenkins adivinó. Sean asintió. Su asistente, que estaba cerca, añadió, en dólares. Jenkins casi tropezó con sus propios pies. 500 millones de dólares. ¿Y él llamó a eso no mucho? ¿Cuánto dinero tenía la familia de este tipo? Bueno, razonó, considerando que él pagó cientos de millones en impuestos en el país tal vez este tipo de gasto realmente no fue gran cosa para él. Dejando escapar un suspiro exagerado, Jenkins se acercó a Erin y murmuró, «Es ridículo cómo existe gente como él. Hace que el resto de nosotros parezcamos patéticos». Erin, chupando una paleta, ladeó la cabeza. «¿Qué pasa?» Jenkins refunfulló, 500 millones de dólares. Para un complejo vacacional en las afueras. Los ojos de Erin se abrieron como platos. «Tan barato, qué robo». Jenkins la miró boquiabierto. «No se supone que estás arruinado, deja de fingir». Con eso, dejó escapar un resoplido y siguió adelante.
Erin se quedó allí parada, luciendo un poco perpleja. Quiero decir, no sé exactamente cuánto dinero tengo, pero definitivamente no estoy arruinado. Como persona que supervisa todo un sistema médico, no es posible que le falten fondos. Simplemente no tenía idea de su propia riqueza. Erin volvió a meterse la paleta en la boca y siguió al grupo. Sean, que ahora lideraba el camino, comenzó a explicarles a Keira, Louis y el tío Olsen: este complejo tiene 20 villas, todas encerradas en un área privada. No me gustó el ruido, así que lo compré todo. Ahora mismo soy el único que vive aquí, así que se siente un poco vacío. Pero si decido establecerme aquí permanentemente, probablemente traeré más gente. Su asistente asintió con la cabeza. Sí, al menos unos cientos de miembros del personal tendrán que mudarse aquí para cuidar al Señor Church. Aunque es una pena. La propiedad que acabamos de terminar de construir en Oceanion se desperdiciará ahora que usted ha decidido mudarse, señora Olsen. Keira se detuvo a medio paso. Entonces, donde quiera que ella fuera, Sean simplemente, ¿la seguiría? El grupo continuó charlando mientras entraban a la villa de Jean, que era claramente la joya de la corona de todo el complejo. El espacio era enorme, con muebles lujosos y una decoración de primer nivel. Todo estaba completamente equipado, hasta el más mínimo detalle. Jenkins deambuló, asimilando todo, mientras Erin se dirigía directamente a la cocina para evaluar la situación de la comida. Amy, habiéndose escapado de los brazos de Keira, exploró la villa por su cuenta, sus pequeños y curiosos pasos moviéndose de aquí para allá. Louis se mantuvo cerca de Amy, listo para atraparla si tropezaba. Mientras todos se ocupaban en explorar, el sonido de los autos que se detenían afuera rompió la calma. Sean miró hacia la puerta. Ese debería ser el rey Mountbatten que llega. La cabeza de Amy se giró ante la mención de «rey», con los ojos pegados a la puerta. Sean salió para saludar a su invitado. Keira y los demás, como invitados, se quedaron en la sala de estar. Jenkins rápidamente se dirigió hacia Keira y le dio un codazo. Mira, cuando entra Mountbatten, necesitas intensificar tu juego. Sea amigable, cause una impresión. La última vez ni siquiera se molestó en mirar en mi dirección. Pero él te miró un par de veces, así que ya estás por delante del resto de nosotros. Keira frunció los labios, sintiéndose más que un poco fuera de su alcance. Era terrible con las conversaciones triviales y no tenía idea de cómo encantar a alguien así. Mientras ella dudaba, Sean volvió a entrar seguido de Mountbatten. El comportamiento de Jean era notablemente más relajado que cuando trataba con Keira. Aún así, se mantuvo cortés al presentar a todos en la sala. Keira dio un paso adelante para darle la mano a Mountbatten. Es bueno verla de nuevo, señora Olsen, saludó Mountbatten con una cálida sonrisa. Keira le devolvió una sonrisa educada. Asimismo, Jenkins no perdió el tiempo y se unió a la conversación. Rey Mountbatten, ¿cómo has estado estos días? Mountbatten suspiró. Estoy aquí buscando ayuda médica. Ha sido un momento difícil tratando de encontrar a la persona adecuada. Jenkins empujó discretamente a Keira, instándola a tomar la iniciativa. Keira, ahora completamente sin ideas, se salvó gracias a una interrupción repentina. Una pequeña figura cruzó la habitación y se aferró a la pierna de Mountbatten. Keira se giró sorprendida al ver a Amy abrazando la pierna del rey, con el rostro radiante de emoción. «Papá», ella exclamó. Capítulo 815. Papá. Papá. Amy inclinó la cabeza hacia arriba, sus ojos brillaban de emoción mientras gritaba, «Papá». Mountbatten se quedó inmóvil, mirando a la pequeña niña. Sus cejas se fruncieron en confusión. «¿Cómo me acabas de llamar?» «Papá. Eres papá». Su voz dulce y clara resonó por la habitación, dejando a Mountbatten atónito. Mountbatten se puso en cuclillas a la altura de sus ojos y de repente se rió entre dientes. «¿Cuántos años tienes, pequeña?» Amy respondió con su tono infantil, 3. Keira, parada cerca, se quedó sin palabras, dividida entre la risa y la frustración. Amy siempre se había portado muy bien y había prometido no causar problemas en el camino hasta aquí. Entonces, ¿por qué estaba actuando así ahora? Keira dio un paso adelante, con una sonrisa educada pero de disculpa en su rostro.
Rey Mountbatten, lo siento mucho. Esta es mi hija. Ella solo te está tomando el pelo. Mountbatten la despidió con una risa indulgente. No hay problema. Ella es adorable. Luego, con un suspiro de nostalgia, añadió, ojalá tuviera una hija tan dulce como ella. El rostro de Amy se iluminó cuando se señaló a sí misma. Papá, soy tu hija. Mountbatten volvió a reír, aunque esta vez más suavemente. Está bien, está bien. Eres mi hija. Extendió la mano para acariciarle suavemente la cabeza y sus ojos se volvieron tiernos. Durante años, el deseo de tener un hijo había sido un dolor silencioso en su pecho. En su juventud, no había sentido prisas y confiaba en su salud y vigor. Pero a los 25 años, cuando finalmente empezó a añorar una familia, el sueño de la paternidad seguía siendo difícil de alcanzar. Ahora, a los 33 años, se vislumbraba la sombra de la sucesión. Sin un heredero, la presión para adoptar o designar a uno de la familia extendida se hizo más intensa cada día. Después de todo, un rey no podía dejar el trono sin un sucesor, y el país no podía arriesgarse a perder a su futuro príncipe heredero. Mountbatten descubrió que su mirada volvía a Amy. Había pureza en sus ojos grandes y brillantes, como uvas frescas bajo el sol de la mañana. Su pequeño rostro en forma de corazón y su barbilla puntiaguda le tocaron la fibra sensible. Le pasó una mano por el pelo y se volvió hacia Keira. ¿Por qué está tan delgada? Keira suspiró. De hecho, ha engordado un poco. Ella simplemente está construida de esta manera. Cuando Amy estuvo bajo el cuidado de Keira, las comidas eran esporádicas, a menudo omitidas o mal preparadas. Después de que Keira la acogiera, la dieta de Amy mejoró, pero su delicada constitución siguió siendo la misma. Su cuerpo pequeño, casi frágil, a menudo recordaba a la gente a un personaje etéreo de una novela clásica, hermoso y, sin embargo, tan fácil de compadecer. Keira miró a Amy. El repentino arrebato de este pequeño, al llamar a Mountbatten papá, había sido terriblemente inapropiado, pero la falta de irritación del rey decía mucho sobre el encanto de Amy. En la familia Olsen pasaba lo mismo. Nadie, desde el menor hasta el mayor, podía resistirse a la dulzura de Amy. Sus palabras suaves, combinadas con esos ojos tímidos y suplicantes, parecían suplicar en silencio, por favor, ámame. Ella era simplemente irresistible. Incluso Mountbatten, conocido por su indiferencia hacia los niños, quedó claramente cautivado por ella. Años de anhelo por tener un hijo habían hecho que Mountbatten se sensibilizara sobre el tema. Sus parientes a menudo hacían alarde de sus descendientes ante él, con la esperanza de fortalecer su posición en el linaje real. La sobreexposición lo había dejado exasperado y cansado de los niños en general. Pero Amy era diferente. Desde el momento en que la vio, había sido absolutamente cautivadora. Mountbatten miró a Keira y Louis. ¿Es ella tu hija? Ella es preciosa. La pareja intercambió una mirada antes de que Louis asintiera. Sí, ella es nuestra. Mountbatten se rió entre dientes. Ella no se parece mucho a ninguno de ustedes. Mientras tanto, uno de los guardias de Mountbatten mantuvo sus ojos fijos en Amy, con el ceño ligeramente fruncido. Había algo extrañamente familiar en ella, aunque no lograba identificarlo. Está bien, interrumpió Sean Church con una sonrisa. ¿Por qué no nos mudamos al comedor? El grupo entró en el largo salón de banquetes, donde les esperaba una mesa bellamente puesta. Aunque habían preparado una silla alta para Amy, la niña la ignoró y sus diminutos brazos y piernas trabajaron duro mientras acercaba una silla a Mountbatten. Quiero sentarme al lado de papá, ella declaró. Keira suspiró y se pellizcó el puente de la nariz. Justo cuando estaba a punto de intervenir y llevarse a Amy de regreso, Mountbatten la detuvo con una risa. Déjala. Será una buena práctica para mí aprender a interactuar con los niños. Despidiéndola con un gesto, se volvió hacia Amy con una cálida sonrisa. ¿Qué quieres comer? Te lo conseguiré. El rostro de Amy se iluminó cuando señaló la mesa. El cerdo asado, papá. La sonrisa de Mountbatten vaciló por un momento antes de intentar corregirla. No soy tu papá. Llámame tío. Está bien, papá. El cerdo asado, ¿verdad? Entiendo.
Mountbatten sacudió la cabeza con una risita resignada y se dio por vencido por completo. ¿Cómo podría alguien regañar a esta pequeña bola de sol? Era como un gatito diminuto que exigía atención, una completa ladrona de corazones. La visión de Mountbatten, el propio rey, sirviendo a un niño fue tan impactante que sus guardias se quedaron congelados, boquiabiertos. Su rey, que ni siquiera se había servido un vaso de agua, ¿ahora estaba sirviendo cerdo asado a un niño pequeño? Mientras miraban, la atención de los guardias volvió a Amy. Ella estaba felizmente masticando, con las mejillas hinchadas como un pequeño hámster. La vista hizo que uno de los guardias riera suavemente. Pero entonces se quedó paralizado y su sonrisa se desvaneció cuando algo hizo clic. La forma en que Amy comía, esos pequeños movimientos, las mejillas hinchadas, le recordaba a alguien. La madre de Mountbatten. Podría ser. Capítulo 816. El guardia lanzó otra mirada a Amy, abrió los labios como para hablar, pero rápidamente desvió la mirada hacia Louis y Keira. ¿Era esta niña realmente su hija? Mejor quedarse callado, pensó. Después de la cena, Amy se quedó cerca de Mountbatten, siguiéndolo como un compañero leal. Ella se sentó tranquilamente a su lado, observando sus conversaciones con los numerosos invitados. A diferencia de la mayoría de los niños de su edad, Amy no se inquietaba ni causaba escándalo. Mountbatten la miró, despertado su curiosidad. ¿No estás aburrido? Amy negó con la cabeza y su rostro se iluminó. De nada. De hecho, estaba encantada. Nunca había estado rodeada de tantos adultos, entablando animadas conversaciones. Fue un cambio refrescante respecto de las habituales reuniones silenciosas a las que sus padres la mantenían al margen. Lo que más la fascinó fue el distintivo acento de Mountbatten. Aunque hablaba en el idioma del paisa, Amy descubrió que podía entenderlo gracias a las lecciones que su madre le había dado cuando era niña. ¿Entiendes lo que estamos diciendo?, preguntó Mountbatten, visiblemente sorprendido. Amy asintió con entusiasmo. Mamá me enseñó cuando era pequeña. Él levantó una ceja. ¿Por qué te enseñaría eso? Dijo que lo necesitaría para hablar con mi papá algún día. Amy ladeó la cabeza y sonrió. Papá, ¿me enseñarás a hablar como tú? Mountbatten dejó escapar una extraña risa. Por supuesto. Él comenzó a enseñarle algunas frases básicas y Amy lo imitó con precisión, atrayendo su divertida aprobación. Al otro lado de la habitación, Keira y Louis observaron el intercambio. Sus expresiones eran una mezcla de incredulidad e intriga. Keira se acercó a Louis y susurró: ¿Cómo se lleva tan bien Mountbatten con Amy? Louis frunció el ceño, todavía mirando a la pareja. Me he estado preguntando lo mismo. En ese momento, Jenkins se acercó sigilosamente a ellos, sonriendo con picardía. No está mal, Keira. Puede que no seas bueno para establecer contactos, pero seguro que sabes cómo mover los hilos. ¿Sabías que Amy se ganaría a Mountbatten de esta manera? ¿Es por eso que la trajiste? Keira parpadeó. ¿Qué? Jenkins agitó un dedo hacia ella. Oh, vamos. Nunca antes habías traído a Amy a conocer invitados y ahora, de repente, está aquí. Admítelo, tú planeaste esto. Keira se quedó sin palabras. Quería protestar, pero sus ojos volvieron a Mountbatten. En menos de una hora, Amy había logrado hacerlo reír más de 10 veces, una hazaña poco común para un hombre conocido por su comportamiento severo. Cerca de allí, Erin abrió un pistacho y se apoyó contra la pared, observando cómo se desarrollaba la escena. ¿Sabes? Amy realmente tiene un aura de princesa, ¿no te has dado cuenta? Incluso está imitando a Mountbatten. Keira dejó escapar un largo suspiro. Ella lo había notado. Cada gesto sutil, cada forma en que Mountbatten se comportaba en una conversación, Amy lo reflejaba sin esfuerzo, como si hubiera estado estudiando diplomacia toda su vida. A estas alturas, la niña interactuaba con los invitados con tanta confianza como si fuera la propia hija de Mountbatten. Y parecía encantarle escuchar discusiones políticas, asintiendo atentamente sin una pizca de aburrimiento. Keira volvió a mirar a Louis y sus miradas se encontraron, ambos maravillándose en silencio ante la extraña habilidad de su hija para este mundo. El tío Olsen se unió a ellos, con los brazos cruzados, pensativo. ¿Sabes? Amy podría tener madera de diplomática.
Si ese es el caso, Ryan podría ayudarla a ser su mentor. Keira asintió con la cabeza, todavía atrapada en sus pensamientos. Mientras tanto, Amy concluyó su charla con Mountbatten, saltando de su asiento con una gran sonrisa. Ella se acercó a él y le tendió su pequeña mano. Mountbatten la miró, momentáneamente tomado por sorpresa, y luego soltó otra carcajada. Estrechándole la mano con exagerada seriedad, dijo: «Bueno, mi querida princesita, ha sido un placer». Amy sonrió. «Querido papá, gracias por visitar Crera. Espero que vengas pronto a mi casa. Te estaré esperando». Mountbatten asintió cálidamente. «Sería un honor, mi querida princesita». Volvió a cruzar la habitación, su energía ahora saltaba a través de cada paso. Erin y Jenkins inmediatamente se abalanzaron sobre ella con preguntas. «Amy, ¿de qué estabas hablando con Mountbatten?», preguntó Jenkins, con los ojos muy abiertos. «¿Realmente lo entendiste?», añadió Erin. Amy asintió inocentemente. Dijo que Jenkins quería regresar al país a por negocios y acordó dejarla regresar. Jenkins se quedó helado. «Espera, ¿qué?», estuvo de acuerdo. Amy asintió de nuevo, sonriendo. «Estabas preocupada por eso, así que se lo mencioné a papá y él dijo que sí». Jenkins la miró boquiabierto, luchando por procesar lo que acababa de oír. Después de innumerables correos electrónicos, solicitudes de reunión y rogar abiertamente, Mountbatten se negó a ceder. Sin embargo, Amy había logrado lo imposible en una sola conversación. ¿Estás segura de que en realidad no eres su hija?», murmuró Jenkins, echando un vistazo a Amy como si de repente le pudiera brotar el escudo real de Mountbatten. Capítulo 817. Amy inmediatamente asintió. «Soy la hija de papá». «Amy, deja de decir eso», dijo Keira, acercando suavemente a su hija. «No lo llames así». «Pero mamá, él es papá». Amy insistió, su pequeño rostro se iluminó con convicción. Keira suspiró, dividida entre la diversión y la exasperación. «¿Cómo es posible que sepas eso?». Amy abrió la boca, a punto de decir: «¿Por qué me dijiste?», cuando un grupo de personas entró de repente en la habitación. La atención de Keira cambió de inmediato. Los recién llegados eran sin lugar a dudas del paisa, y sus rasgos presentaban sutiles diferencias con respecto a los nativos de Crera. Se movieron resueltamente hacia Mountbatten, sus expresiones irradiaban tensión. Keira frunció el ceño y se acercó a Jenkins. «¿Quiénes son?», ella susurró. Jenkins, siempre observador, bajó la voz. «Son de la familia real. El que lidera el grupo es el hermano mayor de Mountbatten. Cuando su padre falleció, hubo una brutal lucha por el trono entre ambos. Mountbatten salió victorioso y desde entonces ha mantenido a su hermano firmemente bajo control. Su hermano ha mantenido un perfil bajo durante años, pero recientemente resurgió, probablemente porque Mountbatten no ha tenido un heredero». Jenkins miró al séquito y su tono se oscureció. «Si tuviera que adivinar, están aquí para obligarlo». Keira volvió a centrar su atención en el drama que se desarrollaba frente a ella. El hermano mayor de Mountbatten se detuvo a unos pasos de él, su expresión era una mezcla de arrogancia y triunfo. «Mountbatten», dijo bruscamente, «¿de verdad pensaste que esconderte en Crera te permitiría evitar esta conversación?». El rostro de Mountbatten se ensombreció. Sean inmediatamente intervino y se colocó de manera protectora entre los dos hermanos. Su sonrisa fue diplomática, pero su tono firme. «Señor, ¿a qué debemos el placer de su visita?». El hermano mayor esbozó una leve y falsa sonrisa. «He venido a discutir un asunto de importancia nacional con el rey. ¿Seguramente no te interpondrás en el camino?». La mirada de Sean se dirigió al séquito de guardaespaldas detrás del príncipe. «No nos informaron de su llegada», dijo con frialdad. «¿Cómo pudiste pasar la seguridad?». «Son mis hombres», respondió el príncipe alegremente. «Saben cómo manejar situaciones como esta». La mirada de Mountbatten se agudizó cuando notó el grupo de guardias armados detrás de su hermano. Dio un paso adelante, su voz baja y peligrosa. «¿Trajiste hombres armados a la residencia de mi anfitrión? ¿Estás aquí para amenazarme?». El príncipe no se inmutó. «Por supuesto que no».
Sabes que te prometí lealtad cuando ascendiste al trono. Su tono cambió a algo más agudo. Pero no finjamos que las cosas están bien en casa. La gente está inquieta, Mountbatten. Has gobernado bien, pero sin un heredero, la estabilidad de la nación está en riesgo. Necesitas una solución y te la he traído. Ante esto, el príncipe se hizo a un lado, revelando a un niño de unos 10 años. Este es mi hijo mayor, dijo suavemente. Tu sobrino. Fuerte, saludable y ya bien educado. Te lo ofrezco como tu heredero. Adoptadlo y el problema estará resuelto. A Keira se le cortó el aliento ante la audacia. Jenkins murmuró en voz baja, ridículo. Mountbatten solo tiene 30 años. Si va a adoptar, debería ser un bebé, alguien a quien pueda criar adecuadamente. No se puede moldear a un niño de 10 años. Ya están establecidos en sus caminos. Keira asintió con la cabeza. Esto no solo era presuntuoso, era absurdo. La mandíbula de Mountbatten se tensó. Si estás tan dispuesto, ¿por qué no ofrecerle a tu hijo recién nacido? Preguntó fríamente. El príncipe se rió entre dientes. ¿Te refieres a mi hija? Inconcebible. Y en cuanto a mi hijo, es demasiado joven. ¿Qué pasa si no sobrevive? Perder un bebé sacudiría aún más la confianza del público. No, mi hijo mayor es el candidato perfecto. Tiene edad suficiente para representar la corona y fuerza suficiente para resistir. Empujó al chico hacia adelante. Continúa, hijo. Preséntate. El chico se acercó a Mountbatten con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Padre, dijo con voz clara y segura, seré tu hijo de ahora en adelante. El rostro de Mountbatten se ensombreció aún más. Te estás adelantando a ti mismo, dijo con firmeza. No he aceptado nada. La expresión del príncipe se volvió satisfecha. Has evitado esta conversación por mucho tiempo. Ni siquiera correr hacia Crera pudo detenerlo. El Consejo Real ya ha aprobado este acuerdo. He traído a mi hijo aquí para hacerlo oficial. Uno de los guardaespaldas del príncipe se adelantó y levantó un teléfono para tomar una fotografía de Mountbatten y el niño juntos. Sonríe para la cámara, dijo burlonamente el príncipe. Una vez que sale la foto, la narrativa está establecida. El rey Mountbatten adopta a su sobrino como heredero durante una visita internacional. Es perfecto. La voz de Mountbatten cortó el aire como una espada. Si alguien toma una sola foto, se arrepentirá. El guardaespaldas vaciló, intimidado por la cruda autoridad en el tono de Mountbatten. El príncipe, imperturbable, sonrió. ¿Cuál es la alternativa, Mountbatten? Anunciar que tendrás un hijo. Incluso si lograras concebir esta noche, el bebé no llegaría a tiempo para calmar el malestar público. ¿Tienes alguna solución milagrosa que has estado escondiendo? Mountbatten permaneció en silencio, con los puños cerrados a los costados. Por un momento, Keira creyó ver un destello de algo en su expresión, un plan formándose. Pero fuera lo que fuese, todavía no estaba preparado para revelarlo. Capítulo 818. Keira y Jenkins intercambiaron una mirada y luego volvieron su atención a la escena que se desarrollaba frente a ellos. Jenkins se inclinó y murmuró. Si Mountbatten realmente adopta al hijo del príncipe, la lucha por el poder en el país se dividirá en dos facciones. No nos afecta directamente. En todo caso, cuanto más caos haya, más posibilidades tendremos de recuperar nuestra posición. Pero, considerando que acaba de prometer apoyar mi regreso, desearle el mal se siente un poco ingrato. Keira asintió con la cabeza. La pequeña Amy, sin embargo, intervino indignada. Papá ya me tiene como hija. ¿Por qué necesitaría el hijo de otra persona? Erin no pudo evitar reírse. Amy, tienes mucha imaginación. ¿De verdad crees que eres una princesita? Soy una princesa. Amy declaró, con las manos en las caderas, mirando desafiante a Erin. Antes de que alguien pudiera responder, Amy miró a Mountbatten con expresión preocupada y luego corrió repentinamente hacia él. Jenkins, rápido de pies, la agarró por la parte posterior del cuello y la levantó en brazos. Vaya, niña. Esa no es solo una discusión casual allí. Ese tipo de disputas pueden volverse serias, de vida o muerte. Mantente al margen.
Amy pateó sus pequeñas piernas con frustración. Pero yo soy su hijo, ¿por qué nadie me cree? Puaj. Keira miró a Amy de reojo, con expresión pensativa. Mientras tanto, la tensión en la sala aumentó. Mountbatten y su hermano se miraron fijamente, su hostilidad mutua casi tangible. El príncipe rompió el silencio. ¿Por qué no dices nada? Mountbatten bajó la mirada y dijo con calma, ¿por qué no revisas tu teléfono, hermano? El príncipe frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver mi teléfono con algo? Deja de cambiar de tema. Antes de que pudiera terminar, su teléfono vibró con fuerza. Miró la pantalla y dudó antes de contestar la llamada. Lo que sea que se dijo al otro lado de la línea hizo que su rostro se oscureciera considerablemente. Se volvió hacia Mountbatten con voz aguda. Este eras tú, ¿no? El tono de Mountbatten se mantuvo mesurado. Si sus campos petroleros fueran legales, no tendría nada sobre lo que actuar. Tú, Mountbatten lo interrumpió. Sugeriría manejar este asunto antes de que se haga público. De lo contrario, su mirada se dirigió brevemente al niño de 10 años que estaba cerca. La reacción me haría imposible adoptar a su hijo, incluso si quisiera. Después de todo, la opinión pública es crucial. Volviendo el argumento anterior del príncipe en su contra, Mountbatten dejó a su hermano visiblemente furioso. Después de una larga y tensa pausa, el príncipe respiró hondo, claramente tratando de controlar su ira. Bien, Mountbatten. Tú ganas esta ronda. Pero eventualmente tendrás que regresar. El resto de la familia real ya ha tomado su decisión. Una vez que regreses, ya no podrás escapar de este problema. Con eso, giró sobre sus talones, listo para irse. Espera, dijo Mountbatten, con voz tranquila pero firme. El príncipe se detuvo y miró hacia atrás con recelo. Mountbatten hizo un gesto hacia el chico. Lleva a tu hijo contigo. El rostro del príncipe se puso de un tono aún más rojo, pero no dijo nada. Indicó a su séquito que se marchara, y su alguna vez orgullosa procesión se redujo a una retirada derrotada. Sean se acercó a Mountbatten una vez que se fueron. ¿Cuál es tu plan ahora? Mountbatten dejó escapar un suspiro de cansancio. Creera es mi última esperanza. Si puedo encontrar una cura aquí, o al menos alguien que pueda ayudarme a tener un hijo, tal vez pueda ganar más tiempo. Si no, hizo una pausa, con la voz pesada. Entonces, por el bien de la estabilidad en casa, no tendré más remedio que adoptar. Sean asintió con simpatía. El poder tiene su precio, Mountbatten. Cuanto mayor es el poder, más pesadas son las cadenas que te atan. Mantente fuerte. Mountbatten le dedicó una leve sonrisa. Hay un dicho aquí en Creera, el carro encontrará su camino cuando llegue a la montaña. Todavía me queda una semana en este país. ¿Quién sabe? Tal vez encuentre una solución, o tal vez incluso un milagro. Sean se rió entre dientes. Exactamente. No tomes prestados problemas del futuro. Aprovechemos al máximo esta semana y disfrutemos nuestro tiempo aquí. Levantaron sus copas para brindar, y el tintineo de los vasos rompió el ambiente sombrío. Después de terminar su bebida, Mountbatten miró hacia Keira y los demás. Su mirada se posó en Amy, todavía retorciéndose en los brazos de Jenkins. Si tengo que adoptar una niña, reflexionó en voz alta, esa niña no sería una mala elección. Sean siguió su mirada y se rió entre dientes. Eso podría ser difícil. Rey Mountbatten, puede que usted sea realeza en el país pero la familia Olsen es el rey de los negocios aquí. Amy es su pequeña princesa preciada. Sin mencionar a Keira Olsen y Louis Horton, ambos son increíblemente protectores con ella. Mountbatten suspiró. Estaba pensando en voz alta. Sean le dirigió una mirada de complicidad. ¿Puedo preguntarte algo? ¿De verdad estás aquí en Creera solo para recibir tratamiento? La sonrisa de Mountbatten se volvió enigmática. ¿Te has dado cuenta, no? Sí. Tus hombres parecen estar buscando a alguien en Clance. La expresión de Mountbatten se suavizó y apartó la mirada. Hace años pasé una noche maravillosa con una mujer de Creera. Si tengo un hijo por ahí, sería de ella. Tengo la esperanza, tal vez pueda encontrar a ese niño.
Capítulo 819. Sean se quedó paralizado ante esas palabras y miró instintivamente a Amy. Por alguna razón, un pensamiento extraño se apoderó de su mente. Él preguntó directamente, «¿Esa mujer, has visto cómo se ve?» «Por supuesto». Mountbatten arqueó una ceja con curiosidad. ¿Cómo podría no saber cómo es ella? Sean parpadeó, un poco desconcertado. «Oh, entonces no importa». Si él supiera cómo era ella, entonces no podría ser la mamá de Amy. Había esquivado con éxito la verdad. Después de charlar un rato más con Mountbatten, Sean se excusó para mezclarse con otros invitados. En el momento en que se alejó, el guardia que estaba detrás de Mountbatten no pudo contenerse. «Su Majestad, esa mujer de entonces no llevaba un...» Mountbatten lo interrumpió con una mirada penetrante. Aún así, estaban esos ojos. Si los volviera a ver, los reconocería al instante. Eran cálidos pero decididos. El guardia rápidamente guardó silencio, sin atreverse a interrogar a su rey. La mandíbula de Mountbatten se tensó mientras su mirada se desviaba. En aquel entonces, un Mountbatten mucho más joven había visitado Crera por primera vez. Ya estaba comprometido y había elegido a su novia, pero con solo 25 años no tenía ningún interés en casarse ni en tener hijos, por lo que había retrasado la boda. Mientras estaba en Crera, se había aventurado a salir con un solo guardia. Una noche de fiesta en un bar dio un giro inesperado. Drogado por la oferta no solicitada de un extraño, había llegado a un hotel, rechazando a una mujer que intentaba aprovecharse de él. Su guardia se había ido a buscar un antídoto, dejándolo deambular sin rumbo hasta que entró por error en una habitación privada. La habitación olía a algo débil y floral, tal vez a agua de rosas. En el interior, una mujer enmascarada se acercó a él. Su voz era suave y cautivadora. «¿Necesitas mi ayuda?» Sus ojos contenían una calidez y un atractivo irresistibles. Mountbatten había soltado. «¿Estás seguro de esto?» «Soy». Sin dudarlo, enganchó sus dedos alrededor de su corbata, sus movimientos llenos de sensual confianza mientras lo conducía hacia el interior de la habitación. «Tú necesitas un hijo y yo también». Sorprendido, protestó, «Solo tengo 25 años, no necesito un niño». «Lo harás», dijo con tranquila convicción, sus ojos llenos de una determinación inquebrantable. Antes de que él pudiera procesar sus palabras, ella lo empujó sobre la cama, sus intenciones no dejaban lugar a la negociación. En la bruma de la pasión, había intentado quitarle la máscara. Ella lo detuvo con una risa suave. «Mountbatten, si puedes reconocerme por mis ojos, entonces estamos destinados a serlo. Si no, no te molestes en buscarme». Sus palabras hirieron su orgullo y por eso nunca descubrió su rostro. Pero sus ojos, esos ojos, nunca podría olvidarlos. No se parecían a nada que hubiera visto en nadie más. Esa calidez, tan envolvente pero inconsciente de su propio atractivo. Esa determinación, como si hubiera quemado todos los puentes detrás de ella. Ni siquiera las innumerables mujeres de su harén podían compararse. A lo largo de los años, había intentado regresar a Crera para encontrarla, pero los deberes reales lo mantenían atado. Este año, la presión para nombrar un heredero se había vuelto insoportable. Habían pasado 5 años desde aquella noche y todavía no tenía hijos. Los asesores entraron en pánico. Sus palabras volvieron a él: «Necesitarás un hijo». Ella había tenido razón. Necesitaba uno ahora. Mountbatten tomó un largo sorbo de su bebida y se volvió hacia su guardia. «¿Crees que Crera realmente tiene brujas, mujeres con poderes místicos?» El guardia respondió pensativamente: «¿Brujas? ¿Quizás te refieres a las hadas?» Mountbatten soltó una risa seca. «¿Halladas en Crera?» El guardia se encogió de hombros. «Es difícil de decir. Después de todo, la ciencia tiene sus límites». Mountbatten se rió a su pesar. Oficialmente, su viaje a Crera fue para recibir tratamiento médico. Extraoficialmente, fue para encontrarla. Los ojos de la mujer estaban grabados a fuego en su memoria, tan vívidos como su voz esa noche. Estaba seguro, si ella volvía a estar frente a él, la reconocería al instante. Si tuviera un hijo, solo podría ser de ella. En ese momento, Amy se acercó saltando y agarrando su mano. «Papá, ¿qué pasa?
Sigue suspirando. Estoy buscando a alguien. OMS. Tal vez, la madre de mi hijo. Amy sonrió. Esa es solo mi mamá. No, ella está ahí. Señaló hacia Keira. Siguiendo su dedo, la mirada de Mountbatten se posó en Keira. Tenía una presencia única, una confianza fría mezclada con orgullo. Mountbatten sonrió levemente. No, no es ella. Pero sus ojos no son los mismos. Amy hizo una pausa, inclinando la cabeza. Tienes razón. Los ojos de mamá no siempre fueron así. Eso hizo que Mountbatten se detuviera. Amy añadió, mamá solía ser muy amable. Ella todavía lo es, pero, ella luchó por encontrar las palabras y luego tiró de su mano. Papá, te mostraré las fotos antiguas de mamá.